Bienvenidos, mi nombre es Nicole Mas y yo soy la profesora de física. Hoy día vamos a estudiar, o en este segundo video, ¿cierto? Vamos a repasar los contenidos, y que en este caso fue Torque, ¿cierto? Y revisar las preguntas de su guía. Se seleccionaron solamente algunas preguntas, ¿cierto? De la guía, en este caso la guía 19, movimiento circular. Entonces, esta guía trató sobre torque. El torque, ¿cierto? La ecuación es distancia al centro de giro por la fuerza que se está aplicando para hacer rotar o girar un cuerpo, ¿ya? No cualquier fuerza va a hacer rotar al cuerpo, entonces eso hay que tenerlo claro. Hay que considerar que mayor fuerza, mayor torque, mayor distancia, mayor torque. ¿Ya? También hay que fijarnos el ángulo. Si el ángulo entre el brazo, ¿cierto? Que vendría siendo como esta línea imaginaria donde se ubica el cuerpo, ¿cierto? Y la fuerza tienen que formar, si forman un ángulo de 0 grados, el torque vale 0. Si el ángulo es de 90 grados, vamos a tener que el torque va a ser máximo, que en ese caso va a ser 1, ¿ya? Que es R por F. Por 1 me refiero a que vale 1 el seno de 90. El seno de 90 va a valer 1. Por eso solamente vamos a considerar R por F, ¿ya? Y le vamos a llamar torque máximo. Ese torque máximo, que va a ser R por F, va a ser casi en todos los casos, ¿ya? Por si acaso. Entonces ahora sí, vamos a lo que son las preguntas de su guía. Y las preguntas de su guía, la pregunta número 1 dice: el requisito para que una fuerza gire en torno a su eje es... Letra A, un impulso. Recuerden que el impulso, ¿cierto? Es la fuerza que yo aplico que aplico a un cuerpo durante un lapso de segundo muy corto, ¿ya? Por ejemplo, cuando pateo una pelota o cuando empujo algo, ¿cierto? Ahí estoy aplicando una fuerza. Pero si nosotros vemos en estos ejemplos, no están rotando, se están moviendo de manera traslacional. Yo le doy un impulso, por ejemplo, a una pelota para que se mueva de su posición, ¿ya? La letra B dice una fuerza sobre ella. Nosotros vimos que no todas las fuerzas van a hacer que un cuerpo rote, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos, disculpen, si pensamos en mi cuerpo, ¿ya? Si pensamos en mí. Sobre mí están actuando dos fuerzas, en este caso la fuerza normal y la fuerza peso. Pero ninguna de estas dos fuerzas me están haciendo girar, ¿ya? Ni me están haciendo rotar, ¿ya? Por lo tanto, no todas las fuerzas van a hacer girar un cuerpo. Como yo les decía, si tengo esta botella y aplico una fuerza hacia abajo, no estoy girando la tapa. Solamente estoy como apoyando mi dedo. Que obviamente estoy aplicando una fuerza, pero no es la fuerza adecuada para hacer rotar la tapa. Entonces, D no corresponde. Letra C, una velocidad sobre ella. Cuando un cuerpo se está moviendo, cuando tiene velocidad, que puede ser velocidad constante o velocidad variable, ¿cierto? En primer lugar, no necesariamente va a haber una fuerza, o la fuerza total no necesariamente va a ser, puede ser 0, puede ser distinto de 0, ¿ya? Y si tenemos una fuerza total distinta de 0, no necesariamente este cuerpo va a estar girando. Por ejemplo, yo me puedo parar y puedo empezar a caminar. Voy a tener una velocidad. Sí, voy a tener una velocidad. Pero ¿voy a estar rotando? No, no voy a estar rotando, ¿ya? Letra D, dice un torque sobre ella. Entonces, cuando yo realizo un torque o una torca, que también se llama, ¿cierto? Ahí recién voy a hacer girar un cuerpo. Porque para el torque yo debo considerar la fuerza que voy a aplicar y la distancia al centro de giro. Y también cómo aplico la fuerza. Yo creo que esas tres cosas son las que debemos considerar para un torque o para hacer rotar un cuerpo. La distancia al centro de giro, la fuerza y cómo aplico la fuerza, ¿ya? Como yo les decía, debo considerar la distancia, que vendría siendo el radio en este caso, la fuerza, ¿ya? Y cómo aplico la fuerza, porque yo puedo ejercer la misma fuerza de esta manera, ¿ya? O puedo ponernos, por ejemplo, acá, una fuerza hacia abajo, que si ustedes se fijan, en la misma distancia al centro de giro,
que va a ser la misma fuerza, porque voy a aplicar la misma fuerza, pero no la estoy aplicando de la misma manera. En este caso es como que solamente me estuviera apoyando. En cambio, cuando yo hago esto, lo que yo en verdad estoy haciendo es un torque. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, considerar esos 3 puntos. Y letra E dice siempre gira. ¿Ya? Yo en mi caso, por ejemplo, o ustedes me imagino, que en estos momentos no están girando, no están rotando. ¿Ya? No siempre, bueno, y esto es obvio, ¿cierto? Hay momentos en que uno rota, hay momentos en que uno gira, hay momentos en los que uno se traslada, que camina, pero generalmente uno está todo el día sentado, parado o quieto, ¿ya? Si uno se mueve, se va a mover de manera traslacional, o sea, va a caminar hacia adelante, hacia atrás, va a subir escaleras, va a bajar escaleras, ¿ya? Eso es como lo normal. Entonces, la alternativa correcta para esta pregunta es alternativa B. Nos saltamos la pregunta número 3, que dice, una grúa, considera una grúa. Esta, para levantar elementos, necesita un contrapeso ubicado en el extremo del brazo más corto. Entonces recuerden que hablamos del brazo, que era la distancia al centro de giro. Pero aquí dice que es el brazo más corto, entonces vamos a considerar esta zona de acá, donde está el mouse. Este va a ser el contrapeso, ¿cierto? O este, ¿cierto? ¿Y qué más? Luego dice, si la distancia entre el eje de giro, el eje de giro, el medio, ¿cierto? Y el extremo de la grúa, el extremo de la grúa, ¿cierto? Aquí está la grúa. Dice, es 5 veces la distancia del contrapeso al eje de giro. ¿Cuál es el peso máximo que puede levantar la grúa? ¿Ya? Entonces lo fui leyendo detenidamente para que se dieran cuenta cuál es la diferencia. ¿Ya? En este caso, fíjense, dice que va a ser 5 veces la distancia del contrapeso al eje de giro. Entonces yo por eso en esta imagen que está acá puse 5 veces X, porque esta distancia la consideré como X, que no tengo idea cuánto es, y esta, la del otro lado, la consideré 5X. ¿Ya? También hay que considerar en este caso, ¿cierto? Que en este caso la masa o el peso que tiene que levantar la grúa viene ejercida, ¿cierto? Por masa por gravedad, porque es la fuerza-peso. ¿Ya? Y el contrapeso, ¿cierto? Que va a ser la masa 2 por la gravedad. En este caso son masas, o sea, son numeritos que yo asigné. ¿Ya? Hay que fijarse, a ver, voy a hacer esto con mis dedos. Tengo el lápiz y tengo mi dedo más o menos como tirado hacia el contrapeso. Esta va a ser la parte del contrapeso, esta va a ser la parte larga. Entonces, aquí tengo una distancia, ya esta distancia va a ser menor y esta va a ser la distancia que va a valer 5x. X y 5x. Entonces, yo aquí va a haber un contrapeso, entonces ese contrapeso, fíjense, que va a generar un torque horario, por lo tanto es un torque negativo. En cambio, este torque que va a generar la grúa, ¿cierto? Que va a ser antihorario, va a generar un torque positivo, ¿ya? Antihorario positivo, horario negativo. Entonces, de esa manera, yo digo que este torque que es horario, que va a ser negativo, lo voy a pasar al otro lado. Entonces, el torque que me genera el contrapeso va a ser igual a la masa 2 por la gravedad por la distancia del centro de giro, que es X. ¿Ya? Y por el otro lado, ¿cierto? Que es el torque generado por la fuerza o el peso que está levantando la grúa, va a ser la masa 1 por la gravedad por, en este caso, 5 veces la distancia, que lo dice el enunciado. ¿Ya? Entonces, fíjense que de esa manera nosotros simplificamos las gravedades, porque en este caso la gravedad es la misma que vale 10. ¿Ya? Entonces, simplificamos 10. Como nos interesa saber en este caso cuál es el peso máximo que puede levantar la grúa, que vendría siendo M1, ¿cierto? En este caso yo la puse aquí como masa 1, ¿ya? Aquí no estoy considerando el peso, estoy considerando la masa, ¿ya? Pero si la masa va a aumentar, en este caso va a ser un quinto,
el peso también va a ser 1/5, entonces lo mismo, ¿ya? Entonces en este caso la masa, ¿cierto? La masa 1 queda en este lado porque es lo que yo quiero obtener, es lo que yo quiero buscar o quiero encontrar el resultado. Y 5x, ¿cierto? En este caso que está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado, ¿ya? Entonces por eso me queda x dividido en 5x, luego simplifico la x, ¿cierto? Y me queda 1/5. Ese 1/5 lo paso para adelante y de esa manera me queda que la masa 1, ¿cierto? Va a ser, o sea, la masa que puede levantar la grúa es 1/5 parte de la masa del contrapeso. Ya no sé si se entiende bien, que parece trabalengua. La masa que va a poder levantar la grúa es 1/5 parte o 0,2 de la masa del contrapeso, ¿ya? Entonces, en este caso, la alternativa B. Nos pasamos al siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio dice: la figura representa la vista superior de una puerta, sobre la cual se aplican 3 fuerzas contenidas en el mismo plano. Entonces tenemos el eje de giro que viene siendo esta parte de acá, ¿cierto? El extremo, en este caso, de mi izquierda, que espero que después cuando usted vea el video sea la misma. Tenemos, la puerta va a medir 1 metro de ancho. Recuerden que es la parte superior, ¿ya? Es como la que se muestran en los planos. Entonces tenemos un ancho de 1 metro y hay 3 fuerzas actuando sobre esta puerta. Una fuerza de 10 newton hacia arriba, una fuerza de 8 newton hacia abajo y esta fuerza de 6 newton. Entonces vamos a tener en cuenta, fíjense que este va a ser el brazo donde está el mouse y donde está el brazo también está la fuerza de 6 newton. Por lo tanto, el brazo con esta fuerza de 6 newton nos va a dar un ángulo de 0 grados, ¿ya? Entonces el torque generado por esta fuerza de 6 newton es 0 porque no está haciendo rotar, ¿cierto? En este caso la puerta, ¿ya? No sé cómo, a ver. Supongamos que esta es la puerta, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que estas son las bisagras, ¿cierto? Y yo puedo abrir la puerta hacia este lado o la puedo abrir hacia este otro lado, ¿cierto? Entonces, si yo miro este punto de esta manera como está en la guía, ¿cierto? Yo puedo aplicar una fuerza hacia arriba, en la mitad hacia arriba, y voy a girar la puerta. Yo puedo aplicar una fuerza de 8 newton en el otro extremo y la puerta va a girar, ¿cierto? Va a girar. Pero si yo aplico una fuerza hacia el otro lado, o aplico una fuerza hacia el otro lado, no sé si ven ahí, hacia el otro lado, no está rotando. Esa fuerza de 6 newton no está haciendo rotar mi fuerza. La podría mover si es que tal vez no existieran las bisagras. Pero si existen las bisagras, por lo tanto, no puede mover la puerta, ¿ya? Y como le están preguntando el torque, no me interesa si se mueve o no se mueve la puerta. La verdad es que no me interesa si se está realizando un torque, si está girando la puerta, ¿ya? Entonces tenemos una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Entonces, nos tenemos que fijar, ¿cierto? En primer lugar, tenemos la fuerza 10 con una distancia del centro de giro de 0,5. Entonces, 10 por 0,5. Luego consideramos la segunda fuerza, 8 newton, y la distancia del centro de giro es 1 metro, ¿ya? Lo segundo o tercero mejor que debemos considerar es los giros, si es sentido positivo o negativo. Dijimos horario negativo, antihorario positivo, ¿ya? Entonces, hacia arriba, ¿cierto? Nos va a generar un sentido antihorario, ¿ya? Vamos a tener, cuando nosotros, en este caso la fuerza de 10 newton que está al medio y la está haciendo rotar en este sentido, ¿cierto? Si nosotros extendemos va a ser algo así. Y ese movimiento o este movimiento es antihorario, por lo tanto va a ser positivo. En cambio, si yo tengo nuevamente mi puerta de esta manera vista, ¿cierto? Y aplico la fuerza de 8 newton, esta va a ser hacia abajo. Y hacia abajo se mueven las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser un sentido de giro negativo. Entonces, ya que tenemos todo eso visto, decimos, torque total va a ser igual a
10 por 0,5, positivo, sentido positivo, más menos, ¿cierto? Vamos a considerar, porque tiene un sentido horario, 8 por 1. ¿Ya? Entonces 10 por 0,5 es 5 y 8 por 1, 8. 5 menos 8 me da 13. Entonces el torque total, ¿cierto?, que se va a aplicar sobre la puerta es de 3 newton por metro. Generalmente les piden el módulo. Recuerden que el módulo es el mismo número, es el mismo valor, pero con valor absoluto, positivo, generalmente. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, una barra de 3 metros de largo y peso despreciable se apoya sobre un pivote en su centro. Entonces tenemos una barra de 3 metros de largo y despreciable, ¿ya? Pues, entonces tiene su centro de giro, recuerden que pivote es el centro de giro. Va a tener el pivote al medio, ¿ya? Entonces ya no va a ser una distancia de 3 metros, sino que va a tener de 1,5. De todas maneras nos tenemos que fijar dónde se va a aplicar la fuerza. Luego dice, en uno de sus extremos, entonces como se aplica en uno de sus extremos, consideramos esta distancia, que es 1,5. Se coloca una masa de 2 kilogramos, entonces el torque que produce dicha masa es D. Entonces tenemos el torque, tenemos la fuerza, tenemos la distancia. La fuerza es masa por gravedad, porque es la fuerza-peso. Entonces la masa, 2 kilogramos, la gravedad vale 10, y R en este caso, que viene siendo la mitad de 3, 1,5. ¿Ya? Entonces multiplicamos 2 por 10, 20, y 20 por 1,5, 30. El torque sobre esta barra, ¿cierto?, es de 30 newton por metro. La alternativa C en este caso. La pregunta número 9 dice, para la barra de la figura de longitud 3R, o sea, toda esa barra mide 3R, ¿cierto? Y P es igual a Q medios. ¿En qué posición respecto a O debe aplicarse la fuerza Q hacia arriba para que la barra no gire? ¿Ya? Entonces, en este caso, la barra no gire. Cuando estamos hablando de que la barra no gire, es porque tiene un movimiento, o sea, porque no está girando, ¿ya? Ese es el equilibrio rotacional, ¿ya? No está girando. Entonces, nos tenemos que fijar que esta barra tiene 3R de distancia. Yo sé que a ustedes, o en general al principio, cuesta trabajar con letras, ¿ya? Entonces, es cosa de acostumbrarse, la verdad, a las cosas. Y ver más el significado que el número, por así decirlo. Entonces, aquí estamos trabajando con una distancia, ¿cierto? Con un largo de 3 R's. 3 veces R, en este caso. Entonces, el centro de giro, por un lado tenemos 2R y por el otro tenemos R. En el extremo de R, ¿cierto?, que es esta parte de acá, se está aplicando una fuerza P, que es Q medios, ¿ya? Y hay otra fuerza, dice, ¿en qué posición respecto de O debe aplicarse la fuerza hacia arriba para que la barra no gire? ¿Ya? Para que la barra no gire. Entonces yo tengo que poner una fuerza Q hacia arriba, que la puedo poner en cualquier parte de acá. Acá o acá, ¿cierto? En cualquier parte, ¿ya? Porque va a ir hacia arriba. ¿Ya? Ahora, lo que me dice la lógica, que esto es esto hay que considerar. Por aquí tengo el pivote, ¿cierto? Por aquí tengo el eje de giro, o el centro de giro, mejor dicho. Aquí está mi fuerza P. Va a hacer este giro, fíjense. La tapa va a ir hacia arriba, ¿ya? Si yo pongo una fuerza Q al otro lado y la pongo hacia arriba, me va a generar una fuerza de esta manera, también en ese sentido. Por lo tanto, va a aumentar el torque. Y lo que yo quiero es que disminuya tanto el torque de P que sea igual a 0, ¿ya? Porque está en equilibrio rotacional, eso significa que no está girando, ¿ya? Entonces, por eso yo fijé la fuerza Q, ¿cierto?, hacia arriba, pero en el mismo lado que la fuerza P.
por lo que le estaba comentando, porque tengo que aplicar una fuerza, pero tiene que estar en equilibrio con la fuerza P para que este cuerpo o la barra no rote, ¿ya? Entonces, como P va a tener sentido horario, ¿cierto? Va a ser negativo, Q va a ir hacia arriba, por lo tanto me va a generar un sentido antihorario positivo. De esa manera, ¿cierto? Yo tengo que P, como es negativo, yo lo paso hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, Q medio, ¿cierto? Que es la fuerza de P, por la distancia, que en este caso es R, ¿ya? Y aquí al otro lado tengo la fuerza Q, ¿cierto? Y una distancia X, porque esto es lo que yo quiero calcular. Entonces, como quiero calcular X, despejo X, Q que está multiplicando lo paso al otro lado y me queda Q medios por R, que era lo que mismo que estaba aquí arribita, y lo multiplico, ¿cierto?, por 1 partido en Q. Este 1 partido por Q viene de este Q, que lo pasé hacia el otro lado, pasa dividiendo. Los Q se simplifican, ¿ya? Nosotros simplificamos los Q, se eliminan. Entonces, de esa manera nos queda que X, o la distancia del centro de giro desde Q hasta el centro de giro, es R medios en este caso, ¿ya? Entonces, viene siendo la alternativa B. Seguimos. La pregunta 10 dice, la carga de peso P sobre una carretilla se ubica a una distancia R del punto de apoyo. Y una persona, y un hombre que la toma por sus mangos aplica hacia arriba una fuerza 3 veces mayor que el peso, ¿ya? Entonces, yo tengo P, que va a ser el peso en este caso de la carga, y tengo una fuerza que la va a aplicar esta persona hacia arriba, pero esta fuerza va a ser 3 veces menor, entonces por eso yo puse P tercios, ¿ya? Luego dice, si se desprecia la inclinación y el peso de la carretilla, la distancia entre la carga y la fuerza aplicada es, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros consideramos X, en este caso. Consideramos, ¿cierto? X, que va a ser la distancia de P tercio, ¿cierto? Al centro de giro. El ejercicio 10 dice la carga de peso P sobre una carretilla se ubica a una distancia R del punto de apoyo. Y un hombre que la toma por sus mangos aplica hacia arriba una fuerza 3 veces menor que el peso de la carga para trasladarla en equilibrio. Si se desprecia la inclinación y el peso de la carretilla, la distancia entre la carga y la fuerza aplicada es. ¿Ya? Entonces la primera pregunta es como, ¿entendieron? ¿Ya? Porque hay como mucha información y como que no hay información, como que da esa impresión, ¿no? Ya, entonces fijémonos en la parte de desarrollo, ¿ya? Este, en primer lugar, el dibujito que uno suele hacer, ¿ya? Este es el extremo de la carretilla, ¿cierto? Y hay un peso P, ¿ya? Este es el peso P que está ubicado a una distancia R, ¿ya? No tengo idea cuánto vale R, pero vale R. Y este hombre está levantando la carretilla y está haciendo una fuerza. Pero esta fuerza que está en verde, ¿cierto? Vale, es 3 veces menor, ¿cierto?, que la fuerza P. Entonces yo puse P tercios, por eso lo dejé como P tercios, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos, la fuerza va a generar, la fuerza F nos va a generar un sentido, fíjense en el mouse, antihorario, por lo tanto va a ser positivo, ¿ya? Y en este caso, la fuerza P nos va a generar un sentido horario que va a ser negativo. Entonces, el negativo lo dejamos al otro lado, ¿cierto? Y por eso hacemos una igualdad. Ya recuerden que torque total, como está en equilibrio, es igual a cero. Y como el torque realizado por la fuerza P es negativo, lo dejamos al otro lado y de esa manera nos queda positivo. Entonces nos queda en un lado P por R, ¿cierto? P por esta R. Y en el otro lado tenemos la fuerza que vale P tercios por
X, que no tenemos idea cuánto vale X. Y aquí está en rojo la distancia X, que es desde la fuerza hasta el extremo, ¿ya? Entonces, despejamos para X. El P tercios pasa al otro lado multiplicando y queda como 3 dividido en P. Este P con este P se simplifican, ¿cierto? Y nos quedan 3R. Entonces, la distancia X mide 3 veces R, ¿ya? Pero no era lo que me estaban preguntando. Lo que me estaban preguntando es la distancia entre la carga y la fuerza aplicada. Por lo tanto, fíjense, acá yo le puse a esta distancia, que es la distancia entre P y F, lo puse con amarillo, ¿ya? Le puse un asterisco. Entonces, esta distancia va a ser X, que es el total, menos R, que es esta distancia que está acá, ¿ya? Entonces, X menos R, yo tengo que X aquí ya lo calculé que son 3R, menos R, entonces 3R menos R serían 2R. Entonces, esa es la distancia entre la carga y la fuerza aplicada para el ejercicio 10. Entonces, la alternativa D. En este ejercicio, que es el ejercicio número 11, dice una barra de 6 metros de largo está pivoteada en el centro y se ejercen en sus extremos fuerzas de módulo 12 newton y 5 newton, tal como se muestra en la figura. El torque neto sobre la barra es, ¿ya? Entonces, fijémonos, ¿cierto? Tenemos una barra de 6 metros, ¿cierto? Y como el pivote está al medio, serían 3 metros hacia la izquierda y 3 metros hacia la derecha. Este 5 newton, que es una fuerza que va a ir hacia abajo, fíjense cómo va a ir el mouse, si nosotros extendemos esto y lo hacemos girar en torno al pivote, nos va a dar un sentido horario, por lo tanto vamos a tener un torque negativo, ¿ya? En cambio, la fuerza de 2 newton, si lo extendemos, va a tener un sentido antihorario y va a ser positivo. Entonces, de esa manera, el torque total va a ser la fuerza, en este caso 12 newton, por 3, más menos 5 newton, porque va a generar un torque negativo, por 3 metros. Entonces 5 por 3, menos 15, y 12 por 3, 36. ¿Ya? Entonces 36 menos 15, ¿cierto? Tenemos un torque total de 21 newton por metro. Entonces la alternativa correcta es la C. Fijarse siempre en el sentido horario cuando tenemos más de un torque. Eso es importante. La pregunta 13 dice, sobre una barra de masa despreciable se colocan dos masas. Entonces, sobre una barra de masa despreciable se colocan dos masas. Una de 8 kilogramos ubicada en el extremo izquierdo de la barra, la otra de 2 kilogramos está en el extremo derecho. La barra mide 2 metros de largo. ¿A qué distancia del centro de la barra hay que apoyarla para que se encuentre en equilibrio rotacional? ¿Ya? Entonces dice, ¿a qué distancia del centro de la barra hay que apoyarla para que se encuentre en equilibrio rotacional? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener en este caso, ¿cierto? Fíjense que la masa, hay dos masas, una en cada extremo, ¿ya? Entonces tenemos la masa de 8 kilogramos y 8 por la gravedad me va a dar la fuerza. En este caso, en el otro extremo voy a tener una masa de 2 kilogramos multiplicado por la gravedad, me va a dar la fuerza peso. Entonces ahí tengo las fuerzas de ambos. Pero lo que me están preguntando es ¿dónde debo pivotear esta barra para que estén en equilibrio? Conservando la fuerza, ¿cierto? Conservando la fuerza, ¿ya? Entonces, lo que yo hago, o lo que hice, mejor dicho, en este caso considere X la distancia entre la masa de 8 kilogramos al pivote y la distancia desde el pivote hasta la masa de 2 kilogramos la considere como, en este caso, como la barra total mide 2 metros, 2 menos X. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nuevamente igualamos los torques porque están en equilibrio rotacional. Cuando están en equilibrio rotacional, nosotros igualamos los torques, recuerden eso siempre. Entonces, tengo la fuerza que sería 8 por G por esta distancia que es X.
Por el otro lado tenemos 2G, ¿cierto? 2, la masa, G, la gravedad, y así calculo la fuerza, por, en este caso, 2, el largo de la barra, menos X, que es la distancia que yo quiero saber. Entonces, 8X, y en este caso, 2 por 2, 4, y 2 por menos X me va a dar menos 2X. ¿Ya? Entonces, tenemos 8X, ¿cierto? Igual a 4 menos 2X. Este menos 2X lo vamos a pasar al otro lado y nos va a quedar más 2X, ¿ya? Entonces, 8X más 2X nos dan 10X, ¿ya? Conservamos el 4, por lo tanto, como quiero despejar X, ¿cierto? Este 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado. Pasando al otro lado me queda 4 dividido en 10. Pero si nosotros nos fijamos, el 2 metros, ¿cierto? La unidad de 4 dividido en 10 es en metros, ¿ya? Entonces, las alternativas que nos aparecen acá, ¿cierto? Son en centímetros. Entonces, ese 0,4 lo tenemos que multiplicar por 100 para pasarlo a centímetros y de esa manera nos queda que el ejercicio 13, ¿cierto? La alternativa correcta es la C, a 40 centímetros en este caso del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces tenemos la alternativa C. La pregunta 14 dice: la dirección del torque realizado sobre un cuerpo sólido es un vector que está dado por la regla de la mano derecha. El cual, ya, esto yo no lo mencioné en la parte del video, ya. ¿Qué quiere decir? Regla de la mano derecha. Mi derecha. Entonces, cada vez que nosotros veamos el torque, tenemos que poner, por ejemplo, voy a utilizar la botella. Recuerden que gira en este sentido. Entonces, la voy a poner de esta manera. Yo pongo mi mano derecha sobre el plano que forma la superficie, ¿ya? Que en este caso, este es el plano, ¿cierto? Es el plano, entonces la pongo de esta manera. ¿Ya? Si yo quiero hacer rotar la puerta, ¿cierto? O quiero abrir la llave, yo la pongo, o sea, teniendo la llave acá, yo pongo la llave de esta lado. Entonces, si yo quiero que la llave abra, que salga, por así decirlo, la voy a girar en ese sentido. Hacia adentro, por así decirlo. Pasa lo mismo con los tornillos. Si yo quiero sacar el tornillo, yo lo tengo que hacer girar en ese sentido, para que salga hacia allá, para que se dirija hacia ese lado. Si yo quiero introducir el tornillo, yo lo atornillo en este sentido, ¿ya? Entonces, eso es la regla de la mano derecha. La mano derecha yo la tengo que poner sobre el plano de giro y tengo que fijarme, ¿quiero sacarlo o quiero cerrarlo o introducirlo? ¿Ya? Entonces en eso hay que fijarse. El dedo gordito siempre nos va a dar hacia dónde se está moviendo. Esa es la regla de la mano derecha. Entonces, si yo quiero abrir la tapa, tengo que realizar esta fuerza hacia allá para que salga. Entonces hago esto. Y fíjense el sentido. En cambio, si yo quiero cerrar la tapa, tengo que hacer este movimiento. Entonces hago este movimiento. ¿Ya? Siempre para todo sirve. Cualquier cosa que gire, se aplica la regla de la mano derecha. Ustedes lo pueden aplicar en la manilla de la puerta, en la llave de lavamanos, de lavaplatos. Cuando usted pone la llave, ¿cierto? Cuando usted cierra con llave, ¿cierto? La puerta de su casa también le sirve. Con los tornillos, como les comentaba, también sirve. Cualquier cosa que rote les sirve para saber cuándo, hacia dónde tengo que girar para introducirlo o hacia dónde tengo que girar para sacar el tornillo. ¿Ya? Entonces dice, en la pregunta 14, la dirección del torque realizado sobre un cuerpo sólido es un vector que está dado por la regla de la mano derecha. Dice, ¿siempre apunta en sentido opuesto a la fuerza? No. Siempre apunta en sentido antihorario, siempre apunta de forma perpendicular al plano formado por los otros dos vectores y siempre apunta de forma paralela al plano formado por los otros dos vectores.
Ya, entonces, hay que fijarse las alternativas, ¿cierto? Y en este caso, cuando nosotros ponemos la mano de manera perpendicular, ¿cierto?, al plano, el plano está formado por el vector, por el brazo y por la fuerza. En eso hay que fijarse muy bien. ¿Ya? Entonces vendría siendo la alternativa C. Siempre apunta de forma perpendicular al plano formado por los otros dos vectores. ¿Ya? La pregunta 17. La pregunta 17 dice lo siguiente. Una barra de 2 kilogramos está en una posición horizontal. La barra es homogénea y su longitud es 1,2 metros. La barra está pivoteada o pivotada, eso significa que es el centro de giro, a 20 centímetros de su extremo izquierdo. En el extremo derecho está una masa de 6 kilogramos. Para lograr el equilibrio fue necesario aplicar una fuerza F sub 0 en el extremo izquierdo de la barra. La magnitud de esta fuerza debe ser. Entonces, fijémonos acá en lo que yo hice. Ya, en primer lugar, siempre hay que fijarse en la situación, tomar todos los detalles, ¿cierto?, que estamos analizando. Entonces, en estos detalles, nosotros consideramos, ¿cierto?, la masa que nos va a generar una fuerza-peso. La masa es de 6 kilogramos acá, ¿cierto? Tenemos una distancia de 1 metro desde la masa hasta el pivote. ¿Por qué sé que es 1? ¿Por qué vale 1? Porque me dice que es 20 centímetros, ¿cierto? F sub 0 se encuentra a 20 centímetros, ¿ya? O dice la barra está pivoteada a 20 centímetros de su extremo izquierdo. Entonces, 20 centímetros es 0,2 metros. Como ya ocupé 0,2 para 1,5, o cuánto falta para 1,2, perdón, 1,2, es 1. Entonces ahí aparece el 1 que está en verde, ¿ya? Entonces tenemos la masa de 6 kilogramos que me va a generar finalmente una fuerza, ¿cierto? La fuerza peso, 6 por 10. Y la distancia del centro de giro va a ser 1. Entonces es la distancia que yo tengo acá. ¿Ya? Aquí fíjense que agregué la masa de la barra. Cuando le aparezca esta situación, que no va a ser muy común, cuando le aparezca esta situación ustedes tienen que considerar que la masa de la barra está concentrada al medio, ¿ya? Es como que el centro de gravedad es donde se ubica como el centro de masa, como donde se concentra, por así decirlo. Por eso, si yo, por ejemplo, quiero equilibrar este lápiz, por ejemplo, si yo lo tomo de esta parte, se me va a ir hacia abajo. Si lo tomo acá, se me va a ir hacia abajo. Pero fíjense. Esto no sé si lo voy a hacer con dos dedos, voy a hacer acá. Pero si lo tomo de acá, es que no tengo habilidades malabarista ni equilibrista, no tengo nada de esas habilidades, ¿ya? Entonces, si yo pongo mis deditos acá, ¿cierto? Significa que aquí está concentrada la masa. Por eso yo puedo equilibrar generalmente los cuerpos de la parte central. Obviamente se me va a ir hacia acá si lo hago desde la parte central porque en esta parte hay más masa, hay más densidad. Si nos fijamos acá hay tinta, hay gel, ¿cierto? En cambio en esta parte hay solo aire. Entonces por eso se me va a ir hacia acá. Entonces, si ustedes se fijan, el centro de la masa está un poquito inclinado hacia la tapa, por lo mismo, ¿ya? Entonces, eso va a ser el centro de gravedad, donde es como si estuviera concentrada la masa, toda la masa, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una barra homogénea con la misma densidad por todos lados, decimos que está al medio. Entonces, en este caso es 2 kilogramos, ¿ya? 2 kilogramos y va a estar a la mitad de la barra, o sea, 0,6, justo en la mitad, ¿ya? Pero ya como tenemos 0,2, vamos a considerar una distancia de 0,4, ¿ya? Y tenemos finalmente F sub 0, que está a 0,2 del pivote. Entonces, estas fuerzas que están hacia la derecha van a tener un sentido horario, por eso están en este lado. Y al otro lado está la fuerza F sub 0. Entonces, F sub 0 por 0,2 igual a 2 kilogramos, ¿cierto? Que es la masa de la barra, por la gravedad, por la distancia al pivote, que es 0,4, más 6, que es la masa, por la gravedad, que vale 10, por en este caso 1, que es el largo de la barra.
al pivote, distancia al pivote. Entonces 0,2 F sub 0 igual a 0,8, ¿cierto? 2 por 0,4 es 0,8 por 10, que vale la gravedad, más 6 por 10. 6 por 10, 60, más 8, que da este resultado, me da 68. ¿Ya? Este 0,2 que está multiplicando acá va a pasar dividiendo y me queda 68 dividido en 0,2. Y eso da un valor de 340 newton. Entonces, alternativa A. ¿Ya? Entonces, fijarse bien en la distancia, fijarse muy, muy bien. Al centro de giro, no al extremo, no al medio, siempre al centro de giro o pivote o pivot. Avanzamos. Dice, características de las bandas de guerra es su coordinación y orden en sus movimientos mientras tocan sus canciones. En un ensayo preparativo para una competencia de bandas, el grupo de jóvenes se encuentra con un problema con su coordinación cuando realizan un giro de una de sus líneas. El problema se presenta cuando al girar deben mantener en todo momento una línea recta, tal como lo muestra la figura. Si la persona que queda en el pivot o pivote, ¿cierto? Que es el centro de giro, prácticamente gira sobre su eje al realizar un giro. ¿Cómo debe ser la velocidad de giro para los demás integrantes de esta línea? Mientras más alejados estén del que actúa como pivot o pivote. Ya. Entonces, letra A dice igual a la del pivote. Si todos avanzan con la misma velocidad del pivote, ¿cierto? En primer lugar, el pivote está básicamente quieto. O sea, como que hace como que camina, pero en el mismo lugar. Entonces, todos harían que caminaran, pero en el mismo lugar, por lo tanto, nadie avanzaría. Letra B, dice siempre constante y superior a la del pivote. Entonces, si mantenemos una velocidad constante y superior a la del pivote, estaríamos todos avanzando, pero no vamos a saber quién está avanzando más rápido o quién está avanzando más lento, ¿ya? Porque dice siempre constante, o sea, significaría que yo como persona, por ejemplo, si fuera este punto negro, voy a tener la misma velocidad siempre, pero el de al lado no significa que tenga mi misma velocidad. Puede ser que tenga una mayor velocidad y vaya más adelante, o tenga una menor velocidad y vaya más atrás. Eso no lo sé porque no lo dice esta alternativa. Letra C dice, se debe ir incrementando mientras más alejado esté del pivot. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿cierto? O hemos hecho este ejercicio, la persona que está aquí en el centro es como que caminara. De hecho, debe moverse o no moverse, pero en su propio eje, en el mismo punto. La persona que le sigue, ¿cierto? Al pivote, va a caminar pero muy, muy, muy despacio. La persona que le sigue un poquito más rápido, el que se aleja un poquito más rápido, el que se aleja del pivote, ahí así sucesivamente. Mientras más alejado del pivote están, más rápido debiera caminar esa persona, para obviamente no romper la línea de giro. ¿Ya? Entonces, alternativa C. Llegamos a la última pregunta y dice, en una plaza, un profesor de física juega con sus dos hijos para mostrarles lo entretenido que es esta rama de las ciencias. Les lanza un desafío, el cual consistía en lo siguiente. En el balancín que se encontraba en la plaza, les pregunta si es que existe la posibilidad de que los dos hermanos juntos serían capaces de lograr levantarlo desde un lado del balancín, si es que se encontraba en el otro extremo. Los niños aceptaron de inmediato y ambos se subieron en un extremo. Entonces el profesor de física está con sus dos hijos y la idea es que levanten a este profesor de física. ¿Ya? Obviamente los hijos, yo supongo que tienen una menor masa, eso la verdad sería como lo importante. Tienen menor masa que el profesor, ¿ya? O que el adulto. Entonces ese es como el reto, cómo poder levantar a este profesor que tiene una mayor masa que los dos niñitos chicos.
Ven, ahí después dice, lamentablemente para los niños su peso en conjunto no era suficiente para levantarlo. ¿Ya? Eso significa que supongamos que el adulto tiene una masa de 80 kilogramos y entre los dos niños suman, yo creo que 60 kilogramos aproximadamente, pensando en la edad de los niños que van a los juegos con los papás, que tienen 6, 7 años. ¿Ya? Entonces dice, ¿existe alguna forma de que logren levantar a este profesor de física? Entonces nosotros dijimos que el torque dependía de dos factores: la fuerza y la distancia. La fuerza, en este caso, es la fuerza peso de los dos niños. No la pueden cambiar, ¿ya? No la pueden cambiar, ¿ya? Pero sí pueden cambiar la distancia. Se pueden acercar al centro de giro o se pueden alejar. Ellos, la idea es que se alejen lo más posible, ¿cierto? Pero aún así no van a poder levantar al papá, porque no sé si han hecho ese ejercicio con su sobrino y no pueden, no tienen la fuerza suficiente. Entonces, lo que debiera hacer el profesor, en este caso, los niños debieran decirle a su papá, ¿cierto? Que es el profesor, que se acerque al centro de giro. Entonces, mientras más cerca esté, más fácil va a ser para los niños levantar sube y baja. ¿Ya? Entonces, alternativa ahí. Solo si el padre se acerca al pivote. ¿Ya? Entonces, menor distancia, los niños van a tener que hacer menor torque en ese caso. ¿Ya? Y eso es, ya estamos finalizando esta segunda parte del video. Espero haber sido muy clara, ¿cierto? Recuerden el concepto de torque, sentido de giro, horario negativo, antihorario positivo, la distancia, ¿cierto? Hay que fijarse bien en el brazo, que es la distancia entre el centro de giro y la fuerza. También la regla de la mano derecha. No se utiliza mucho, la verdad, las cosas para los ejercicios. En la vida real se utiliza mucho. O sea, cualquier cosa que usted gire va a aplicar la regla de la mano derecha. Manillas, como les decía, cuando abre tapas o cuando hace funcionar el abre lata, ¿cierto? Cualquier cosa que gire está ocupando la regla de la mano derecha. Todo. ¿Ya? Así que eso, les deseo una excelente semana, que estén muy bien. Nos vemos hasta el siguiente video.